Mi tía quiso robarme a mi bebé, y el juez le dio una lección inolvidable. Nadie en mi familia celebró la noticia de mi embarazo, ni siquiera una sonrisa. Solo miradas incómodas, silencios pesados y frases disfrazadas de preocupación. ¿Estás segura de que puedes con eso tú sola? Un hijo no es un juego. ¿Y el padre? ¿Se va a hacer cargo? Las preguntas me perseguían como cuchillos disfrazados de interés. Pero lo que más me dolió no fue el juicio. Fue la indiferencia. Tenía 24 años. Trabajaba en un pequeño café. Alquilaba una habitación modesta en una pensión. Y con esfuerzo había terminado mi técnico en contabilidad mientras mi barriga crecía. Nunca pedí ayuda. No busqué lástima. Pero entonces apareció mi tía Clara. Clara era rica, dueña de una cadena de estéticas y casada con un hombre que vivía para complacerla. Siempre fue la más entrometida de la familia, pero también la más encantadora. Sabía hablar, sabía manipular, sabía disfrazar el control como preocupación. «Querida, tienes que pensar en lo mejor para ese bebé», me dijo una tarde, tomando mi mano como si realmente le importara. Ser madre es un acto de amor, pero también de renuncia. ¿Renuncia? ¿A qué? A ti misma, a tu tiempo, a tus sueños. Y no quiero que termines amargada, que algún día mires a tu hijo y lo veas como una carga. No lo haré, respondí, firme. Ella sonrió, como si supiera algo que yo no. Por eso quiero ofrecerte algo. Algo que cambiará su vida, y la tuya. En ese momento no entendí. Días después lo dejó claro. Mi hija Luciana no puede tener hijos. Ha tenido 3 pérdidas. Está destrozada. ¿Y tú? Tú estás trayendo un niño al mundo sin un plan, sin apoyo, sin nada. ¿Qué estás diciendo? Que le des el bebé. No en adopción oficial si no quieres, pero déjalo con ella. Estará mejor. Me reí. Pensé que era una broma enferma. Ni lo sueñes, Clara. Es lo mejor. Tú no puedes darle lo que él necesitará. A partir de ahí, todo se volvió turbio. Clara empezó a visitarme sin avisar. Luciana me mandaba mensajes diciendo que me entendería si cedía. Recibía correos anónimos con artículos sobre madres que abandonaban a sus hijos por amor. Y cuando nació mi hijo, Nicolás, comenzaron las verdaderas amenazas. Si no lo haces por él, al menos hazlo por ti, me dijo Clara en la clínica. No tienes estabilidad, no tienes nada. Tengo algo que tú nunca tendrás, le dije. Valentía. Ella no respondió. Solo me miró con lástima. Una semana después apareció una trabajadora social en mi casa. Aseguraba haber recibido un reporte anónimo de negligencia. Decía que un familiar había reportado que yo no tenía condiciones para criar a un bebé, que estaba sola, que vivía en condiciones precarias. Y en su cara, reconocí el mismo gesto educado de Clara. No me asusté. Me enfurecí. Porque una cosa era que me juzgaran, y otra muy distinta era que quisieran robarme a mi hijo disfrazando la codicia de compasión. Ese día, no supe que estaba empezando una guerra. Pero juré una cosa. No iban a arrebatarme lo único que me hacía sentir completa. Y si lo intentaban, iban a conocer a una madre que no tenía nada que perder. Después de esa primera visita, nada volvió a sentirse seguro. Mi hogar, por modesto que fuera, siempre me había parecido un lugar cálido, mío. Ahora lo veía con otros ojos, como si cualquier imperfección pudiera usarse en mi contra. La trabajadora social, la señora Álvarez, fue amable pero meticulosa. «Han llegado reportes preocupantes, señorita», dijo mientras anotaba cosas en una libreta. «Según la fuente, usted está criando a su hijo en condiciones insalubres, sin acompañamiento médico, sin recursos estables». ¿La fuente fue anónima? Así es. ¿Y la fuente mencionó que también soy estudiante activa, que trabajo desde casa y que Nicolás tiene todos sus controles al día? Ella me miró. No respondió. En ese momento entendí que no bastaba con amar a mi hijo. Tenía que probarlo. Los días siguientes me volví obsesiva. Organicé todo el apartamento al milímetro. Guardé los recibos de todas las consultas pediátricas, las vacunas, el certificado de trabajo, mi contrato de arriendo y hasta las boletas del supermercado. Todo estaba documentado, archivado y listo. Porque no iba a permitir que Clara, con su cartera de lujo y su voz empalagosa, me arrebatara lo único que había hecho con mis propias manos y con todo mi corazón.
Pero ella no se detenía. A las semanas, llegó una nueva trabajadora social, esta vez con una psicóloga. Querían observar el entorno emocional. Nos informaron que usted tiene episodios de llanto constante frente al bebé, que está sola, que no tiene apoyo familiar. ¿Quién? ¿Les dijo eso? La fuente solicitó confidencialidad. Me tragué la rabia. Respondí con claridad. Les mostré que sí, había tenido momentos difíciles, pero que jamás había descuidado a Nicolás, que nunca había dejado de atenderlo, que su sonrisa era el testimonio de que estaba creciendo sano, querido, seguro, alarm. Final, se fueron sin dejar comentarios. Pero yo ya sabía lo que ocurría. Clara estaba moviendo hilos. Y Luciana, su hija, también. Una amiga enfermera me contó en confianza que Luciana había estado preguntando cómo funciona la entrega voluntaria de custodia, como si supiera que la situación estaba por resolverse a su favor. Y la gota que derramó el vaso fue cuando Clara me llamó por teléfono. No lo hago por maldad, dijo. Solo quiero lo mejor para ese niño. ¿Y tú crees que quitárselo a su madre es lo mejor? Tú no puedes ofrecerle nada. Te vas a hundir, y lo vas a arrastrar contigo. ¿Eso quieres? Colgué sin decir una palabra más. Pero lloré. No por miedo, sino por rabia. Por la impotencia de ver cómo alguien con más dinero y arrogancia podía utilizar el sistema para disfrazar un secuestro emocional de protección. Fue entonces cuando tomé una decisión. Fui a la Defensoría del Pueblo. Solicité una entrevista con una abogada experta en derechos de familia, y le conté todo. Le mostré los documentos, las visitas, las inconsistencias, los mensajes que tenía grabados. Ella me miró en silencio, con los ojos entrecerrados, y, al final me dijo, ellas pensaron que eras débil, que estabas sola, pero esto que tienes aquí es una bomba legal, y esa bomba estaba a punto de estallar. La notificación llegó un jueves en la mañana. Una audiencia preliminar por solicitud. De intervención familiar urgente. La solicitante, Clara Sofía Delgado. Mi tía justificaba su acción con preocupación genuina por el bienestar de un menor bajo riesgo de negligencia emocional y material. Tuve que leerlo 3 veces para tragarme el nudo que me subió a la garganta. Ella lo había hecho. Había utilizado el sistema legal para presentar una solicitud formal. Lo que antes eran solo visitas de asistentes sociales y rumores, ahora era una causa judicial. Tenía una fecha, una sala de audiencia y un juez designado. Respiré hondo. Llamé a la abogada que me había recibido en la defensoría. Se llamaba Viviana. Cuando le conté, solo me dijo, «Perfecto. Nos están abriendo la puerta que necesitábamos». Y así, durante los días previos a la audiencia, trabajamos sin descanso. Presentamos certificados de salud y vacunación del bebé, comprobantes de ingresos, informe del pediatra, fotos del entorno del niño. Un informe psicológico sobre mi estado emocional, emitido por una entidad neutral. Además de eso, logré obtener los mensajes de Clara y Luciana. Algunos escritos, otros por audio. Y uno en particular donde Clara le decía a su hija, «Si esto funciona, tendrás el bebé antes de que cumpla 6 meses. Ella firmará por agotamiento». Ese fue el detonante. El día de la audiencia, llegué puntual. Lucía sencilla, pero segura. Mi abogada a mi lado, y Nicolás en brazos de una amiga de confianza. Cuando Clara me vio entrar, se congeló. No lo esperaba. Seguramente pensó que me presentaría sola, con ropa modesta y ojos temblorosos, pero me encontró erguida, con documentos en mano y expresión decidida. Detrás de ella, Luciana miraba el suelo, tal vez por vergüenza, o por miedo. El juez, un hombre mayor de voz pausada y rostro inexpresivo, empezó leyendo la solicitud. Según esta petición, la menor madre del menor Nicolás estaría atravesando una situación de inestabilidad económica y emocional incompatible con una crianza segura. ¿Desea sustentar, señora Clara? Mi tía se puso de pie. Y durante 5 minutos, pintó el retrato, más distorsionado que alguien haya hecho de mí. La niña está sola, no tiene un empleo fijo, vive en un lugar pequeño, sin familia. Mi hija Luciana ha querido ofrecerle un mejor entorno. Nosotros tenemos recursos, estabilidad, y lo único que nos mueve es el bienestar de ese niño. Cada palabra era cuidadosamente medida, cada gesto perfectamente actuado, pero no sabía lo
que venía. Mi abogada pidió la palabra. Con todo respeto, señor juez, solicitamos la oportunidad de presentar evidencia que contradice esta versión. Y entonces, sacamos todo. Documentos, grabaciones, reportes psicológicos. Todo lo que durante semanas habíamos reunido. Y luego vino el audio, ese en el que Clara decía que su objetivo era lograr que yo firmara por agotamiento. El juez lo escuchó sin interrumpir. Y por primera vez vi a Clara tragar saliva. Su teatralidad se resquebrajaba. Luciana se puso roja. No sabía dónde mirar. Cuando el juez habló de nuevo, fue con una calma que helaba. Pocas veces veo intentos tan elaborados de manipulación legal con fines personales, y menos aún entre familiares directos. Mi tía quiso protestar, pero la mirada del juez la detuvo, y entonces dijo lo que marcaría el inicio del fin. El Estado protege al menor, señora, pero también a la madre que ha demostrado compromiso y capacidad. Y lo que usted ha hecho es un intento de despojo encubierto. El juez no levantó la voz, ni siquiera alteró su tono, pero su presencia llenó toda la sala. Señora Clara Sofía Delgado, dijo con la carpeta en la mano, usted ha presentado esta solicitud con base en preocupaciones subjetivas no corroboradas. No solo no ha demostrado riesgo real para el menor, sino que ha quedado en evidencia una intención clara de sustituir a la madre en el ejercicio de su rol, usando vías legales como herramienta de presión. Mi tía intentó recomponerse. Señor juez, yo solo quería lo mejor. Mi sobrina no tiene nada. Nosotros podríamos darle una vida digna. No tiene sentido que crezca en carencias cuando hay una familia dispuesta. El juez alzó una mano, calmado pero firme. ¿Digna en qué sentido, señora? ¿En base a ingresos? ¿Nivel de vida? ¿O en base a la manipulación emocional para despojar a una madre de su hijo? Clara calló. Luciana también. Vamos a emitir medidas provisionales, continuó el juez. Primero, el menor permanecerá con su madre biológica, quien ha demostrado condiciones adecuadas y afectivas para su crianza. Segundo, queda prohibido a la señora Clara y a su hija Luciana cualquier intento de contacto con el menor fuera de supervisión legal. Cualquier violación será considerada acoso familiar y será sancionada. Tercero, se iniciará una investigación por intento de fraude procesal, dado que se utilizaron mecanismos del sistema judicial con argumentos manipulados para buscar una tutela ilegítima. En ese momento, Clara se descompuso. Esto es un error. Ella los ha manipulado. No sabe criar a un bebé. Es una pobre. Las palabras salieron como un vómito, y en ese instante, todo quedó claro, porque hasta quienes habían guardado silencio en la sala, mi tío, algunos primos, incluso Luciana, se estremecieron. La máscara se rompió. El tono dulce se transformó en gritos clasistas, arrogantes, desnudos. El juez se limitó a tomar nota. Y con un gesto final, firmó el documento. La maternidad no es un privilegio reservado a quienes tienen dinero, señora, sentenció. Y usted ha demostrado que tener recursos no garantiza tener humanidad. Al salir de la sala no sentí euforia, tampoco satisfacción inmediata. Lo que sentí fue un alivio frío. La sensación de que, por una vez, la justicia no se había comprado con joyas ni abogados particulares. Por una vez, me creyeron. Caminar por ese pasillo con Nicolás en brazos fue una victoria en silencio. Lo miré a los ojos y sentí que, aunque el mundo me dijera que no era suficiente, él sabía que era su hogar. Y eso me bastaba. Pero lo que no sabía era que Clara no se rendiría tan fácilmente. Ni ella, ni Luciana. Porque cuando una persona está acostumbrada a obtener todo con dinero, la humillación no los corrige, los envenena. Y lo siguiente que intentaron no solo fue cruel, fue ilegal. Creí que todo había terminado, que el fallo del juez había sido suficiente, que la vergüenza y el escándalo bastarían para que Clara se retirara de nuestras vidas. Pero cuando una persona cree que el mundo le pertenece, no acepta un no. Lo transforma en guerra. 3 semanas después de la audiencia, empecé a notar cosas raras. Primero, llamadas anónimas a mi celular. Silencio al otro lado. Luego, mensajes extraños en mis redes sociales, con perfiles sin foto. Cosas como, ese niño no debería estar contigo. ¿Crees que ganaste? La historia no ha terminado. No estás sola, te estamos mirando.
A los pocos días, alguien empezó a seguirme desde una camioneta negra. No todos los días, pero sí lo suficiente para notar que era la misma placa. Una tarde, incluso la vi estacionada frente a la guardería. Hablé con Viviana, mi abogada. No. Hay orden judicial en su contra, pero podemos pedir una medida cautelar más fuerte si demuestras acoso o amenazas, me dijo. Pero lo ideal sería grabar, anotar placas, recolectar todo lo posible. Lo hicimos, hasta que un día ocurrió lo impensable. Había dejado a Nicolás en su guardería habitual, como siempre. Era una institución pequeña, privada, con cámaras y buena reputación. Esa tarde, cuando regresé a buscarlo, no estaba. Una señora vino a recogerlo, dijo la asistente. ¿Cómo que una señora? Usted dejó una autorización firmada, ¿recuerda? Me descompuse. Yo no firmé ninguna autorización. ¿Quién fue? La descripción coincidía. Blanca, elegante, cabello teñido de rubio, perfume intenso. Clara. Llamé al instante a la policía, a la abogada, a todos. Las cámaras del lugar mostraban todo. Clara se había presentado con un documento falsificado, simulando una orden del ICBF. Mostró su cédula, su tono altivo, y se llevó a Nicolás como si fuera suyo. Fueron las horas más largas de mi vida. La policía activó un protocolo inmediato. Las alertas se encendieron. La denuncia por sustracción de menor se formalizó. Clara no lo había planeado tan bien como pensaba, porque en su narcisismo creyó que podía engañar a todos con la misma sonrisa que usaba en los clubes sociales. Fue ubicada en una finca a las afueras de la ciudad. La policía llegó al anochecer. Luciana estaba con ella. Habían preparado una habitación para Nicolás. Ropita nueva, juguetes caros y una cuna de madera con su nombre tallado. Una escena escalofriante. Una fantasía de maternidad robada. Cuando las autoridades entraron, Clara gritó que todo era un malentendido, que yo había autorizado verbalmente, que solo quería que su nieto, sí, así lo llamó, tuviera una vida digna. Pero el acta de entrega falsa, las cámaras y los mensajes previos fueron pruebas irrefutables. Fue arrestada. Luciana también, como cómplice. Yo recuperé a Nicolás, entre lágrimas. Él estaba bien, intacto. Pero el miedo de perderlo me marcó para siempre. Las siguientes semanas fueron una tormenta legal. Medios locales lo cubrieron. Mi historia empezó a circular como ejemplo de cómo el clasismo puede disfrazarse de buenas intenciones. Pero para mí, era más que eso. Era una batalla por mi dignidad. Por demostrar que no ser rica no me hacía menos madre. Y aunque Clara juró vengarse desde su celda preventiva, algo se rompió en su mundo. Porque los ricos pueden comprar muchas cosas, pero no pueden comprar a un hijo que ya tiene madre. Juicio penal contra Clara y Luciana se convirtió en un espectáculo mediático. No porque fueran figuras públicas, sino porque representaban una clase poderosa que jamás había sido llevada ante un juez por algo tan vulgar como un secuestro. Abogados de mi tía intentaron de todo. Que tenía una relación emocional maternal con Nicolás. Que todo fue una confusión. Que yo era inestable, que Luciana podía cuidar mejor del niño. Pero las pruebas hablaban solas. El documento falsificado, los videos de la guardería, los mensajes anónimos y hasta las compras que habían hecho con antelación, ropa, juguetes, muebles, mostraban una planificación clara. Clara no actuó por impulso. Había diseñado esa toma como una madre prepara una fiesta de bienvenida. Pero lo que nadie vio venir fue lo que ocurrió cuando Luciana decidió hablar. Fue durante la tercera audiencia. Estaba citada a rendir su versión. Hasta ese momento, había mantenido la misma postura que su madre, negarlo todo. Pero ese día entró sola, sin maquillaje, con la mirada apagada. «Quiero decir la verdad», dijo. No aguanto más. El silencio en la sala fue absoluto. Sí, mamá falsificó el documento. Sí, sabíamos que no había permiso. Sí, planeamos sacarlo del país si las cosas salían mal. El abogado defensor intentó detenerla. El juez lo negó. Quiero que se sepa todo, dijo Luciana temblando. Porque yo no quería ese bebé. Dio un suspiro largo y rompió en llanto. Ella me presionó. Dijo que si no podía tener hijos propios, que al menos criara al hijo de alguien que no pudiera darle una vida digna. Me dijo que si no aceptaba, iba a quedarme sola,
que debía probar que era mejor mujer que mi prima pobre. Me llenó de odio hacia ella. Me convenció de que el niño estaría mejor conmigo, aunque yo nunca lo quise de verdad. Todos en la sala se estremecieron. Mi abogado me tocó el brazo. Yo no podía ni parpadear. Luciana no era la víctima perfecta, pero tampoco era la villana total. Era el producto de una madre manipuladora, clasista, obsesionada con el poder familiar. El plan no era solo llevarse a Nicolás, dijo. Era dejarla sin nada. Si no aceptaba entregarlo, mamá pensaba usar sus contactos para quitarle al niño legalmente. Y si eso fallaba, lo sacaríamos del país con una niñera, y diríamos que había desaparecido en un accidente. Yo lo permití, todo, y lo siento muchísimo. El juez no reaccionó de inmediato, los fiscales sí. Pidieron reformular cargos. Conspiración para secuestro agravado. La sala se dividió. Algunos decían que Luciana había sido víctima también. Otros pedían su condena ejemplar por ser cómplice voluntaria. Yo me limité a escuchar. Mi único objetivo era proteger a Nicolás. Pero una parte de mí se quebró al oír a Luciana decir esas cosas. Porque no era solo envidia. Era una guerra silenciosa entre mujeres criadas para competir por aprobación. Y en ese fuego, yo era el blanco, más débil. Las semanas siguientes fueron una avalancha de declaraciones, análisis forenses y audiencias. Mi testimonio fue difícil pero liberador. Y finalmente el fallo llegó. Clara, condenada a 5 años y 8 meses de prisión domiciliaria, sin posibilidad de apelar por intento de sustracción de menor y falsificación de documento público. Luciana, 3 años con libertad condicional supervisada, además de trabajos comunitarios con madres solteras de bajos recursos. Pero lo que realmente destruyó a Clara no fue la condena, fue la prensa. Su rostro aparecía en portales que la llamaban la abuela que quiso robar a su nieto. Los círculos sociales la expulsaron. Perdió patrocinadores, amigos y hasta el respeto de su familia extendida. Y lo más duro para ella fue que Luciana se mudó sola, cambió de ciudad y no volvió a hablarle nunca más. Después del juicio, el silencio fue ensordecedor. Clara se fue a cumplir su condena domiciliaria en una finca lejana, rodeada solo de recuerdos de todo lo que perdió. Luciana desapareció del mapa, literalmente. Cambió su número, sus redes, su apellido. Se trasladó a otra ciudad y pidió no volver a ser contactada. Y yo volví a mi pequeño apartamento con Nicolás, sin cámaras, sin policías, sin audiencias, pero con miedo. Dormía con la cuna en mi habitación. Saltaba con cada ruido en el pasillo. Llevaba a Nicolás yo misma a la guardería y esperaba afuera como si la ciudad pudiera tragarlo. Pasaron los meses. La terapia me ayudó. Terapia para mí. Para él, aún no. Era pequeño. Pero el trauma me acompañaba cada vez que lo abrazaba y pensaba, estuvieron a punto de robártelo. Empecé a trabajar en casa, con ventas por redes, clientes poco a poco. Conocí madres solteras, mujeres que habían sido humilladas, juzgadas o incluso silenciadas por no ser ricas o idóneas, según otros. Y entonces llegó una noche, una muy tranquila, con la casa en orden, Nicolás dibujando en la mesa del comedor. «Mamá», me dijo levantando su carita, «¿tú me regalaste cuando era bebé?» Sentí que me quitaban el piso. «¿Cómo dices eso, mi amor?» Es que una vez en la guardería, un niño dijo que yo vivía con alguien que no era mi verdadera familia. ¿Tú me diste a otra señora? Mi corazón latía como tambor. Me arrodillé, a su lado con una sonrisa que me dolía en los huesos. Nunca, mi cielo, nunca. Entonces, ¿por qué me querían llevar? No pude mentirle. Pero tampoco podía cargarlo con un pasado tan sucio. Porque hay personas que no entienden lo que es el amor verdadero. Y tú sí, lo abracé tan fuerte como si el mundo dependiera de ese abrazo. Yo nací para amarte, Nico, aunque no tuviera dinero, aunque no supiera todo, aunque el mundo dijera lo contrario. Tú eres mi hijo, nadie más, y siempre lo serás. Él me devolvió el abrazo con sus manitos, y se quedó dormido en mi pecho, como si las palabras lo hubieran liberado. Esa noche escribí una carta, una que aún no he enviado, para Luciana. Sé que fuiste arrastrada,
que fuiste débil. No te justifico, pero quiero que sepas que te perdono. Porque mientras tú fingías querer ser madre, yo estaba dispuesta a pelear como una. Ojalá encuentres tu camino. Pero Nicolás no es parte de él. La guardé y me dormí. Porque a veces, el perdón no es para liberar a los demás. Es para soltar el peso que nos arruina la espalda. Y yo tenía a un pequeño que necesitaba una madre completa, no una mujer rota por el odio. Habían pasado ya casi 2 años desde el juicio. Nicolás había crecido como un niño feliz. Iba al jardín, tenía amigos, dibujaba dinosaurios con crayones verdes, aunque siempre olvidaba las patas. Yo trabajaba desde casa como community manager para pequeños emprendimientos. Mi mundo se volvió sencillo. Y por eso, cuando recibí una carta certificada del Juzgado Tercero de Familia, mi corazón se hundió. Otra vez, con manos temblorosas, abrí el sobre. Pero no era una notificación de demanda, ni una apelación. Era una resolución. Una que no pedí, pero que cambiaba algo fundamental. El juez del caso, el mismo que condenó a Clara y a Luciana, había solicitado de oficio una medida especial: restricción de contacto vitalicia entre el menor Nicolás Ramírez y las ciudadanas, Clara Ibáñez y Luciana Ramírez Ibáñez. En palabras simples, no podían buscarlo, no podían escribirle, no podían llamarlo, ni seguirlo en redes, ni siquiera enviar regalos. Pero lo más impactante era el anexo, una carta escrita a mano, firmada por el juez. Señora Ramírez, después de 27 años de servir en esta rama judicial, he visto muchos casos de manipulación, abuso y elitismo disfrazado de benevolencia. Pero pocos tan claros como el suyo. Usted no solo luchó por su hijo, también luchó contra una estructura que intentó arrebatarle su dignidad. Esta resolución no es un castigo, es una protección. Para que su hijo crezca sin la sombra de quienes quisieron usarlo como un trofeo, sin amor real detrás. Usted es una madre valiente, y Nicolás tiene suerte de tenerla. Con respeto y admiración, juez Camilo Estrada B. Lloré, mucho, en silencio, con el sobre en las manos y la carta sobre el regazo. Porque por primera vez alguien con poder me reconocía como lo que siempre fui, una madre. No una víctima, no una mujer sin recursos, no la prima pobre, solo una madre. Después de eso, Clara intentó apelar 2 veces. Ambas le fueron negadas. Luciana, por su parte, nunca volvió a intentar contacto. Supo que estaba fuera para siempre. Una vez recibí un mensaje por redes de una cuenta sin nombre. ¿Él está bien? No respondí. Solo bloqueé. Nicolás no necesitaba saber que el mundo aún intentaba entrar por la ventana, porque yo ya había cerrado la puerta con llave. Y un día, años después, mientras caminábamos de regreso del colegio, me dijo algo que me hizo saber que todo, absolutamente todo, valió la pena. Mamá, cuando sea grande quiero tener un hijo. ¿Sí? Le respondí sonriendo. ¿Y cómo será? Como yo, pero con una mamá igual a ti, fuerte, que me proteja de los monstruos. Y entendí que ese niño que casi me quitan ya no era el mismo. Era más fuerte, más libre, más amado. Y yo, también. A todas las madres que han sido menospreciadas por no tener dinero, estatus o apellido, esta historia es para ustedes. No necesitan permiso para luchar. Porque el amor verdadero no se mide en cuentas bancarias, sino en las veces que dijiste, a mi hijo nadie me lo quita. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta, ¿qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar?